Rectificación trifásica de onda completa a diodos. Bueno, en la figura podemos ver un esquema circuital de la rectificación trifásica de onda completa. Bueno, como vemos acá, cada una de las terminales del rectificador está conectado a una rama de un puente de diodos. Tenemos 6 diodos. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, la corriente va a circular por 2 diodos, que por supuesto esos 2 diodos por los que va a circular la corriente no van a estar en la misma rama. Supongamos que está circulando corriente por este terminal, digamos, ¿no? Por esta rama BS3. Y donde BS3 supongamos que es positivo. Entonces la corriente va a circular por el diodo de 5. Va a ir por la carga y luego va a volver, pero no puede volver por el diodo de 2, obviamente. Tiene que volver por el diodo de 6 o por el diodo de 4. Y si toma el diodo, por ejemplo, de 4, tendrá que volver por la fase BS1. Si tomas el diodo de 6, va a volver por la fase BS2. Bueno, entonces, ¿cuál va a elegir? Sería el tema. Y bueno, ya sabemos más o menos. El par que va a elegir, ¿cuál sería el par? De 5 de 6 o de 5 de 4 va a ser el que esté en mejores condiciones de polarización, ¿sí? Este es un poquito más complicado, quizás cuando lo estudien tenga que tomarse un poquito más de paciencia, pero en principio ese sería el mecanismo, digamos, de análisis. Entonces, fíjense, cuando la tensión BS1 es más grande que las otras dos, ¿sí? Entonces digamos, es como que va a circular corriente por el diodo de 1, ¿sí? Cuando esta toma, durante ese periodo que tiene mayor tensión que las otras dos, va a conducir el diodo de 1. Y ese diodo de 1, ¿cuál de los dos va a elegir para volver? ¿El de 2 o el de 6? Y bueno, eso tiene que ver con la diferencia, digamos, con la mayor tensión que vea. Como yo ya les comenté, supongamos que el par es el de 1, de 6. Si es el de 1 y vuelve por el de 6, ¿sí? Entonces, de 1, de 6, la tensión que van a ver estos diodos va a ser BS1, BS2. BS1 menos BS2, ¿sí? Si yo tomo esta rama, voy a ver BS1 menos BS2, la que ellos están viendo. Por lo tanto, están viendo la tensión entre líneas o la tensión de línea. ¿Se acuerdan que antes cada diodo, en todos los esquemas que vimos, veía la tensión de la fase cuando tenía que conducir, digamos? Y cuando esa tensión era mayor que las otras, ese se polarizaba. Ahora estoy viendo BS1 menos BS2, ¿sí? O sea que es la tensión de línea. Por lo tanto, fíjense, acá tendría BS1 menos BS3 y BS1 menos BS2. Como obviamente BS2 es negativa, BS1 menos BS2 es una tensión mayor que BS1 menos BS3. Por lo tanto, va a circular corriente por el par de 1 de 6. Luego, en este pedazo, ahora fíjense que BS2
va creciendo hasta hacerse positiva, mientras que BS3 va decreciendo y se hace toda negativa. Entonces ahí cambio de par y paso al D1, D2. O sea que antes estaba entre el D1 y el D6, y luego paso al D1, D3 porque la tensión BS1 menos BS3 se hace mayor que BS1 menos BS2. Por lo tanto, al entrar en polarización el otro par, el diodo D6 queda, digamos, en desventaja, por decirlo de alguna manera, y se corta. Y empieza a ver en sus bornes una tensión negativa. Bueno, entonces con ese criterio, ¿sí? Acá se va a activar el D2, ¿sí? El D2. Y acá voy a tener el D3 con el D2 y luego el D3 con el D4, ¿sí? Porque fíjense que BS2 está conectado al diodo 3, entonces el diodo 3 va a volver por el diodo 2 o va a volver por el diodo 4. Este ya estaba conduciendo, entonces fíjense, luego empieza a conducir el diodo que está conectado a la fase 2, que es D3. Y en este caso va a ser D3, bueno, se hace la resta, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir que va a empezar a conducir D3 con el D2 que ya venía conduciendo. Y luego el D3 con el D4. Y eso se va repitiendo en cada fase. Entonces, lo que vemos es que conducen de a pares, que esos pares no pertenecen a la misma columna, pero que a su vez, cada uno de los diodos conduce 120 grados. O sea, tengo 6 diodos y cada uno conduce 120 grados. Estos serían los 120 grados del D1, estos serían los 120 grados del D2, los 120 grados del D3, los 120 grados del D4 y así sucesivamente. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Cuando estoy conduciendo veo 0 y cuando estoy cortado, también voy a ver la tensión propia menos la tensión del que esté conduciendo, digamos. Eso no cambia. Por lo tanto, la tensión inversa en bornes del diodo va a ser la misma que para el media onda, raíz de 3 por B máximo. Y acá tenemos las corrientes, que si yo tengo una corriente, vamos antes. La tensión entonces que veo en la carga, fíjense que ahora no va a ser las tensiones de fase, sino va a ser las tensiones de línea. Y las tensiones de línea durante 60 grados, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que acá voy a tener secciones de tensión de línea, que se van observando cada 60 grados a la salida de del rectificador, que es lo que se ve en bornes de la carga. Entonces esta tensión obviamente que va a ser mayor que la tensión de fase. Y también es importante ver que tiene ahora una frecuencia, digamos, de pulsación mayor que la que tenía de media onda. Ahora fíjense que voy a tener en un periodo de la fundamental de la tensión de línea o de la tensión de fase, digamos, de alimentación, voy a tener una pulsación 6 veces mayor. Con lo cual es de esperar que el ripple sea menor, digamos, ¿no? Y bueno, y la corriente, si tengo una corriente resistiva, va a tener la misma forma, y si tengo una corriente inductiva, digamos, se va a ir aplanando hasta el límite, digamos, de tener una corriente constante. Bueno, ¿qué nos va a interesar? Acá nuevamente, valor medio y valor eficaz, ¿sí? Bueno, acá obviamente que nos va a quedar la integral de una ondita esta que está acá, que son 30 grados, y multiplicado por 6. Haciendo las cuentitas, me va a quedar que la tensión
media que tengo a la salida de este rectificador es 1,654 B máxima. Así que obviamente que tengo una tensión media mucho más importante que la que tenía con el de media onda. Exactamente el doble como lo que ocurría en el monofásico, ¿no? El otro era 0,827, digamos. Y el valor eficaz también tenemos que aplicar la fórmula. Y bueno, es una fórmula, serán todas las equivalencias trigonométricas y nos queda como valor eficaz 1,655 de B máxima. Fíjense que la diferencia ahora entre el B, entre la tensión media y la tensión eficaz es prácticamente insignificante. Quiere decir que prácticamente, digamos, son iguales valor eficaz y valor medio, con lo cual, digamos, eso es una buena señal para el rectificador. Bueno, y acá va a valer lo mismo, digamos, la forma de obtener las corrientes es la misma que con la que veníamos trabajando, digamos. Aplico la fórmula, puedo sacar la resistencia afuera, siempre estamos hablando de carga resistiva, ¿no? Entonces la tensión media va a ser la tensión media sobre R, la eficaz va a ser la eficaz sobre R, que es prácticamente la tensión, la corriente media, y la potencia es producto de tensión por corrientes medias. Ahora, por los diodos, fíjense, cada diodo, tengo 6, pero cada diodo dijimos que conduce 1/3 del período. O sea que la corriente que va a circular por cada uno de los diodos va a ser 1/3 de la corriente que está circulando por la carga, digamos, o va a circular durante 1/3 del período. Entonces, cuando calculo el valor medio de la corriente por cada diodo es la de carga, es la media de la carga dividido 3. Y lo mismo va a ser con la eficaz. La eficaz de cada diodo va a ser la eficaz por la carga dividido raíz de 3, o bien la media dividido raíz de 3. Y la potencia, digamos, la potencia eficaz sería U0 por I0. La potencia activa, ¿no? Luego, si tengo carga RLE, voy a tener como tensión, aplicando lo mismo, va a ser la tensión eficaz menos E sobre R. La potencia útil va a ser lo que consume la fuente y lo que se disipa en la resistencia van a ser pérdidas. Y todo esto vale cuando tengo conducción continua. Cuando tengo conducción continua. Eso lo tienen que tener grabado a fuego. ¿Qué pasa ahora con el devanado secundario? Fíjense ahora que si bien nosotros antes por cada devanado teníamos, decíamos, por cada devanado de secundario circula la corriente que está circulando por el diodo. Y acá también pasa lo mismo. Lo que pasa es que a cada devanado tenemos conectados 2 diodos, ¿sí? Por ejemplo, en la figurita, al diodo, a la fase 1 tenemos el diodo de 1 y el diodo de 2. Yo sé que este conduce 120 grados, una corriente en este sentido, y va a conducir otros 120 grados la corriente en este otro sentido. Entrante. En un caso es saliente y en otro caso es entrante. Pero en definitiva va a haber circulación de corriente, ¿sí?, durante 2/3 del periodo. Entonces, obviamente que cuando calculo la integral, la raíz cuadrada y bla, 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 ¿sí? Ahora, la corriente eficaz por el secundario va a ser raíz de 2 veces la corriente de diodo, que es raíz de 2 por la corriente eficaz por la carga dividido raíz de 3. Entonces me queda raíz de 2 sobre raíz de 3 por la... Y bueno, como la eficaz es aproximada a la media, me va a quedar I sub C0. O sea que eso es importante ver cómo ahora hay unas pequeñas diferencias, digamos. La corriente eficaz
por cada devanado va a ser mayor. Entonces la potencia aparente ahora en el secundario, ¿cómo va a ser? Va a ser 3 veces la tensión eficaz en el secundario por la corriente eficaz en el secundario. Y si yo calculo el factor de potencia, el factor de servicio, que es algo que me interesa, bueno, simplemente es potencia de corriente continua sobre potencia aparente. Entonces reemplazo por todos los valores que conozco y me queda 3 sobre pi, que es 0,955. O sea, que vemos que este rectificador mejora sensiblemente el uso del transformador. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente si necesito 955 vatios, ¿sí?, de potencia de continua, digamos, voy a necesitar 1000 vatios de 1000 volamperes en la salida del transformador. Con lo cual, digamos, obviamente tenemos un factor de utilización del transformador muy conveniente, digamos. O sea que no voy a necesitar sobredimensionar el transformador para este rectificador. Bueno, si hago el factor de servicio del primario, me va a quedar igual. Y el factor de potencia del primer armónico es, digamos, nos interesa porque acá, digamos, lo que hay que saber, digamos, que lo que genera potencia de corriente continua en la carga es la componente de primer armónico, ¿sí? O sea, yo voy a tener en bornes del rectificador o en la salida del transformador, yo tengo una tensión senoidal y tengo una corriente que tiene armónicos. Pero de todos esos armónicos, la única que va a producir potencia de corriente continua es el primer armónico. Nosotros no hacemos digamos, la demostración, pero bueno, es sencillo si uno se pone a pensar, digamos, una potencia media, si yo multiplico una tensión por una corriente que no tenga la misma frecuencia, que sea una potencia instantánea, eso, la potencia media me va a dar 0, digamos. Entonces el único que va a producir potencia media va a ser el primer armónico, ¿sí? Y que el factor de potencia también nos queda igual al de la entrada, digamos, ¿no? Al del secundario. Bueno, y esta es una tabla comparativa, pero no tiene mucho sentido. Bueno, con esto nosotros terminamos de ver el tema rectificación trifásica no controlada. Obviamente acá nos tenemos que preguntar qué pasa si yo tengo una carga que no va a consumir la tensión máxima que me da mi rectificador, sino quiero una tensión menor. Y bueno, entonces obviamente ahí tendría que tener una forma de trabajar que me permita variar la tensión media de salida. Y entonces obviamente vamos a pasar a la rectificación controlada. Bueno, esa rectificación controlada, en lugar de utilizar diodos, va a utilizar, como hicimos en el caso monofásico, va a utilizar tiristores. Entonces, el siguiente paso es el uso, o mejor dicho, el estudio de rectificador trifásico controlado.